Bienvenidos todos sean ustedes y comenzamos. Les cedo los micrófonos a la maestra. Hola, buenas tardes. Desde la sala de capacitación Malala Yousafzai, les damos la más bien cordial bienvenida a nuestros asistentes aquí en público, en la sala, y la bienvenida a todos que se están conectando en la sala virtual a un martes más de presencia con permacultura, con el ingeniero Togar Luna Álvarez. Yo creo que el tema va a estar muy buena porque no tengo idea qué es permacultura. Desde la sala de capacitación de Agrosur Internacional SMC Corporativo México les da la más cordial bienvenida y pues les cedemos los micrófonos, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación al doctor Alfonso Benavides, a la licenciada Ari. Muchas gracias. Pues sí, como dicen, permacultura es un término buscado, pero ya tiene desde la década de 1970 que este término se acuñó. Parte de dos palabras, bueno, de tres palabras, ¿no? Agricultura permanente, que ese fue el origen de la palabra permacultura. Sin embargo, se ha transformado tanto que ahora se considera más bien como una cultura permanente, ¿no? Y no es otra cosa más que la ciencia del diseño de ambientes humanos sostenibles. Pues ahí está la palabra permacultura, ¿no? Perma, permanente, y cultura, o sea, cultura o agricultura permanente. Bueno, pues sí, como les decía, nace en la década de los 70, gracias a los australianos Bill Mollison y a David Holmgren, ambos biólogos, ecólogos, ingenieros, diseñadores, ¿no? Ambos escribieron el libro de Permacultura 1. Bueno, Bill Mollison fallece años después. David Holmgren continúa con toda la investigación, con todo el desarrollo, y fundan el Instituto Australiano de Permacultura, que es el encargado a nivel mundial de certificar a los futuros permacultores. En México también hay permacultores ya de mucha trayectoria, de muchos años. Y bueno, la definición que ellos dan en un primer momento es el sistema integral y evolutivo de especies de plantas perennes o perpetuas y de animales útiles al hombre. Esto es de permacultura en 1971. Bueno, esta otra definición de esto es de Las Cañadas, es un proyecto muy grande en México, muy antiguo y con mucha trayectoria, más de 30 años. Y ellos lo definen como un sistema de diseño enfocado al uso sustentable de la tierra para lograr una vida sostenible. Y el término que yo personalmente utilizo para definirlo es más una herramienta de diseño para desarrollar asentamientos humanos sostenibles que tiene como principio una vida en armonía y equilibrio con la naturaleza. Muchas veces hablamos de sustentabilidad, pero siendo específico, la sustentabilidad no tiene validez en la realidad, ¿no? Es muy utópico, porque ninguna agricultura humana, ninguna agricultura es totalmente sustentable, no hay un 100%, ¿no? Entonces siempre hay un porcentaje de pérdida. Sin embargo, sí podemos decir que podemos sostener, ¿no? Que podemos mantenerlo en el tiempo, durante, pues vaya, el tiempo que nos dure la vida o el tiempo que cuidemos el entorno. Entonces, bueno, la permacultura se sustenta en tres principios éticos, que son los pilares: cuidar de la tierra, cuidar de las personas y compartir los excedentes. Estos tres principios éticos pues son bastante amplios, no nada más se aplican a cuidar de la tierra que poseemos nosotros, o la tierra donde sembramos nuestras plantas, nuestras hortalizas, ¿no? Cuidar de la tierra en general, en conjunto, a nivel planetario incluso, ¿no? Si vamos de visita a una playa, si vamos de visita a un bosque, cuidar ese entorno. Si podemos apoyar en la reforestación de una zona, estamos cuidando la tierra también. Y, bueno, cuidar de las personas, obviamente que sin personas que nos ayudaran, la permacultura no podría funcionar. La permacultura tiene una característica de colectividad. No podemos funcionar si no hay colectividad, si no hay cooperación, ya sea entre los que son dueños de un proyecto de permacultura
o una comunidad completa o una bioregión completa, ¿no? Y compartir los excedentes no solamente se refiere a compartir lo que quedó de excedente de la producción de hortalizas, por ejemplo, o de frutales, o etcétera, ¿no? O de huevo, o de gallina, o etcétera. Compartir los excedentes también aplica a compartir el conocimiento. Más adelante lo vamos a retomar. Compartir el conocimiento, compartir la experiencia que han generado otros permacultores a lo largo de su trayectoria, etcétera. Estos principios éticos son la base de la permacultura. Y bueno, aquí están otros 12 principios de diseño permacultural que son más bien como para básicamente el diseño, ¿no? El diseño en sí de un proyecto. Entonces, el primer principio, que es observar e interactuar, pues es el más fundamental, es el que predomina dentro de toda la permacultura, porque observamos el entorno en el que vamos a desarrollar un proyecto o donde vamos a habitar simplemente, porque la permacultura puede ser a escala pequeñita o a una gran escala, ¿no? Podemos hacer permacultura en nuestro jardín de 5x5 o podemos hacer permacultura en grandes extensiones, hablamos de cientos o miles de hectáreas, ¿no? Entonces tenemos que observar la naturaleza, interactuar con ella, interactuar con los animales y de ahí partimos. No tendría sentido querer sembrar un árbol de bananos en el bosque, ¿no? En un bosque de pino encino. Tenemos que observar que la naturaleza, pues tiene sus patrones, ¿no? Acá más adelante. El segundo principio, bueno, captura y almacena energía. Eso es también muy, muy, muy importante. La energía generalmente es un tema que masticamos mucho aquí en la permacultura, ¿no? Los que nos observan y han visto algo de permacultura, la energía es una cuestión fundamental, porque la energía no solamente es energía combustible fósil o energía eléctrica, ¿no? O energía del trabajo físico de alguien. La energía está reflejada incluso, por ejemplo, un trozo de madera. Muchos dirán, ¿qué energía puede tener un trozo de madera? Pues la madera es energía potencial como combustible para calentar algo. Entonces, si vamos a capturar y almacenar esa energía, la tenemos que considerar en todos los sentidos. Capturamos y almacenamos energía como reserva en los tallos de las plantas, en las hojas de las plantas, porque está capturando nitrógeno, están capturando metano del ambiente, están capturando CO2, ¿no? Y lo están almacenando, lo están convirtiendo en carbono que después queda disponible para otras plantas, o en nitrógeno también, que hay pocas plantas que son capaces de fijar nitrógeno. Muchas, mejor dicho, todas las plantas ocupan nitrógeno, pero pocas son capaces de fijarlo directamente del entorno, del ambiente, o del aire, por así decirlo. Entonces, bueno, tercer principio, obtener un rendimiento. Obviamente que de la permacultura no podemos esperar a que los proyectos maduren, ¿no? Como queremos. Tenemos que obtener un rendimiento, una ganancia, lo más pronto posible. Entonces planeamos también en el transcurso del tiempo, ¿no? O sea, planeamos qué vamos a sembrar para poder comer en 3 meses. Vamos a planear para saber qué vamos a poder comer en 6 meses, en 1 año, en 3 años, en 5, en 10 años. Entonces, ese rendimiento tiene que verse reflejado de ese modo. Y a más corto plazo, bueno, en el caso nuestro, obtener un rendimiento es difícil cuando tenemos una situación de un suelo que está compactado o que tiene muy poca materia orgánica. Es difícil tener un rendimiento a corto plazo. Entonces, ¿de qué otra manera podemos obtener rendimiento? Compartiendo el conocimiento, ofreciendo el conocimiento a personas que estén dispuestos a aprender y a lo mejor a remunerar el esfuerzo que hacemos por compartirles ese conocimiento, diseñando proyectos de permacultura para otros, ¿no? Que es también un trabajo que merece una remuneración, una recompensa. De ese modo podemos obtener rendimientos a un corto plazo, de algún modo, ¿no? Aplicar la autorregulación y aceptar la retroalimentación. La autorregulación
para que quede muy, muy claro, es algo que hacían las tribus antiguas, ¿no? Durante la temporada de siembra y de cosecha obtenían alimentos y los que podían los conservaban, los mantenían para la época invernal, que es la época más difícil de todo el año, ¿no? Donde es difícil tener siembra, tener cosecha. Entonces regulaban su dieta en base a los alimentos de los que ellos disponían para el invierno. Un ejemplo es la conserva de las semillas, ¿no? Los granos. Los almacenaban en silos que eran bien construidos para mantener una humedad relativa adecuada para las plantas, para las semillas, perdón. Y después, posteriormente en el invierno, pues iban utilizando esas semillas, esos granos, para poder hacer alimentos y poder subsistir durante el invierno. Eso es autorregulación. Otro ejemplo un poquito más moderno, bueno, más que moderno, futurista. Ahorita vamos a hablar un poco sobre el futuro. Autorregular nuestra dieta también quiere decir, ahorita es fácil conseguir mangos. Ahorita podemos mandar mangos hasta países donde ni siquiera es posible sembrarlos, ¿no? A Europa, a Rusia, podemos encontrar mangos en lugares que ni siquiera nos imaginamos. Todo esto, pues, gracias a la comercialización, al uso de combustibles fósiles para poder trasladar esos alimentos. Sin embargo, en un futuro en el que el acceso a la energía sea limitado o incluso nulo, va a ser difícil que podamos obtener mangos, ¿no? O cacao desde Chiapas. Imagínense traer cacao desde Chiapas hasta Puebla, o Tlaxcala. Digo, las culturas antiguas, las culturas prehispánicas lo hacían, pero gracias a una red tremenda de comunicación que ellos establecieron y desarrollaron, ¿no? Pero no hacían comercio inmediato, ¿no? Entonces, autorregulamos nuestra dieta, considerando que estamos en una zona de clima templado, subhúmedo, es decir, bueno, por ejemplo, allá donde nosotros estamos es un bosque de pino encino, una llanura de pastizales. Quiere decir que nuestra alimentación va a depender de lo que podamos sembrar en ese clima, en esa altitud. No podemos estar deseando desayunar mañana plátanos, porque pues ¿cómo traes plátanos o mangos desde la costa hasta acá en tan poco tiempo, ¿no? Eso es autorregulación también. Y bueno, aceptar la retroalimentación, pues es obviamente aceptar la crítica de otros, siempre y cuando sea constructiva, ¿no? Y así podemos seguir con estos 12 principios. Voy a ir un poquito más rápido con ellos. Usa y valora los servicios y recursos renovables. Esto pues es lo que la naturaleza nos da. La naturaleza nos da sol, aprovechemos el sol, con ecotecnologías que puedan aprovechar el sol. La naturaleza nos da recursos renovables como la lluvia de cada año, ¿no? Cada temporada de lluvia tenemos que aprovechar esa lluvia. Si podemos crear un riachuelo o tenemos un riachuelo temporal, aprovechemos ese curso, ese cauce de agua y establezcamos, no sé, elementos que puedan aprovechar esa energía que genera el río, ¿no? Servicios y recursos renovables, un servicio natural. Muchas veces durante los cultivos, o sí, en general en los cultivos tenemos plagas, ¿no? Hay un exceso de chapulines, un exceso de babosas, de caracoles, de muchos insectos que dañan nuestros cultivos. Bueno, pues un servicio natural son las aves. Las aves son un servicio que la naturaleza nos da para controlar esa cantidad de plagas. Si no hay suficientes aves en nuestra región, bueno, pues introduzcamos algunas que puedan respetar el cultivo que estamos sembrando, pero que prefieran comer los insectos que hay en los cultivos. Un ejemplo, los patos. A los patos les encantan las babosas y los caracoles. Si tenemos demasiadas babosas, demasiados caracoles, introduzcamos patos en el entorno, en el ecosistema, para que ellos nos ayuden, y eso es un servicio natural. Hay que usar y valorar los servicios naturales. No producir basura, pues eso es un principio, creo que de los más difíciles de cumplir en nuestra actualidad. Digo, puedo decir que soy culpable, ¿no? Porque aquí estamos
Sí. ¿no? Estamos haciendo nuestra basura. Pero bueno, una forma de no producir basura es utilizar esta botella de algún modo, aunque sea como relleno de algún piso, de alguna pared, de algo, rellenarla de algo y que se quede ahí, que no ande por ahí rondando por el mundo, desintegrándose en miles de partículas, contaminando, ¿no? Luego, diseña de los patrones a los detalles. Esto es lo que mencionaba hace rato. Observamos e interactuamos y tenemos que observar patrones de la naturaleza. Tenemos que ir hacia los detalles. Un patrón de la naturaleza, como lo mencioné hace un momento, no vamos a sembrar una palmera en medio de un bosque de pino y encino. El patrón de la naturaleza es, si tenemos una zona semiárida, siembra cactáceas, suculentas, todas las plantas que sobrevivan en ese ambiente. Y algunas seguramente producen frutos, producen algo que podemos nosotros consumir para cumplir nuestra dieta de calorías diarias, ¿no? Eso es un patrón que la naturaleza nos está dando. Ya vamos de los patrones a los detalles. Bueno, muchas veces cuando manejamos, hacemos un manejo de agua en la actualidad en la agricultura comercial o convencional, agricultura industrial, no sé cómo llamarle, cuando tenemos que hacer un manejo de agua para el riego, pues lo más fácil es hacer líneas rectas con los tractores, ¿no? Y hacer surcos rectos. ¿Por qué? No sé por qué al ser humano le gustan las líneas rectas y en la naturaleza no hay líneas rectas. Difícilmente encontramos una línea recta en la naturaleza. Piensen un segundo, casi no hay líneas rectas en la naturaleza. Entonces, un detalle de los patrones a los detalles es, ¿por qué vamos a hacer el riego? ¿Por qué vamos a hacer el riego con líneas rectas si podemos hacer el riego como el agua se mueve naturalmente, ¿no? Con curvas, que además ayudan a detener la erosión, a que el agua corra con mayor lentitud, a que se retengan nutrientes en el cauce del agua durante el riego. Esos son detalles, vamos de los patrones a los detalles. Integrar más que segregar, lo mismo, volvemos a la observación. Tenemos pastos, mucha diversidad de pastos en todos lados. Siempre como agricultores queremos sacar el pasto de nuestros cultivos porque nos estorban, porque consumen, porque etcétera. ¿Por qué no mejor integramos esos pastos en nuestro sistema de producción? Si tenemos un pasto que crece muchísimo durante la temporada de lluvia, bueno, pues metamos animales que puedan controlar ese pasto. O aprovechemos ese pastizal que tenemos, como nosotros tenemos un pastizal tremendo, que podemos aprovechar para bioconstruir, hacer techos de fibra, ¿no? O hacer paredes hechos de fibra de esos pastos. O dejamos que nuestro vecino que tiene vacas vaya y pastoree sus vacas y le den en la torre al pasto. Usa soluciones lentas y pequeñas, lo mismo, observar e interactuar. Muchas veces queremos solucionar, ahorita por ejemplo se me viene a la mente lo que nos está sucediendo, tenemos la necesidad de almacenar agua y dijimos, bueno, vamos a hacer una cisterna de 20,000 litros. Sí, pero para hacer esa cisterna necesitamos experiencia, materiales, recursos que ahorita no, de los cuales no disponemos. Bueno, pues vamos a usar una solución lenta y pequeña. Hacemos un hoyo en el suelo que podamos cavar nosotros y luego ponemos depósitos de agua, tanques de 1,000 litros, aunque los tengamos que llenar con cubetas o con generadores, motobombas, no sé. Son soluciones lentas y pequeñas, de menos impacto y que van a estar funcionando, por lo menos en lo que podemos solucionar el problema del abastecimiento de agua. Usa y valora la diversidad, lo mismo que decíamos al respecto del pasto. Valoremos la diversidad de plantas. Ahí quiero mencionar algo muy curioso. Hace años, no sé, hace varias décadas, en los años 40 o 50, teníamos una gran variedad de jitomates. Una gran variedad de jitomates. Puedo decir, sin temor a equivocarme, alrededor de 50 tipos o variedades de jitomates. Actualmente, creo que a nivel mundial se comercializan como 5 variedades de jitomates. Y todas las 45 demás variedades o especies de jitomates se han perdido. Se han perdido porque la agricultura industrial, nada más utiliza jitomates que duren más tiempo en el anaquel, que se lastimen menos durante el traslado,
que tengan una apariencia estética más agradable a la vista, ¿no? No sé si han visto jitomates que tienen así como formas, como deformidades, ¿no? Como protuberancias en todo el exterior. Bueno, pues a lo mejor a muchos no les gusta por su forma, pero yo digo, pues la naturaleza es así, irregular, tiene muchas cosas irregulares. Entonces, se han perdido una gran diversidad de especies. Usemos y valoremos la diversidad. Usar los bordes y valorar lo marginal. Muchas veces dejamos a la orilla un montón de cosas y decimos, ay, es que está pegado a la barda, no tiene sentido. Está pegado al límite, no tiene sentido. Pues, ¿qué creen? Muchas veces en los límites de los linderos de los terrenos es donde se acumula la mayor cantidad de materia orgánica, se acumula una gran cantidad de semillas y es donde crece una gran variedad de plantas que se adaptan al ambiente además. Y bueno, usar y responder creativamente al cambio. Siempre encontramos problemas durante el diseño de permacultura, encontramos mil de problemas, nada más hay que echarle un poquito de coco. A lo mejor solo lo vamos a solucionar de una manera que nos imaginábamos, que nadie había escrito. Me llama la atención y recuerdo a un permacultor alemán, Sepp Holzer, que menciona que él ha descubierto la solución a los problemas en el diseño de permacultura durante sus sueños. Y casualmente lo sueña, la solución, y al día siguiente va y lo pone en práctica, funciona. Digo, cada quien tiene sus formas de proceder, pero pues eso es algo creativo, ¿no? Y bueno, aquí pasamos a otra diapositiva muy interesante, la flor de la permacultura, muy conocida. Esto ya fue acuñado un poco después. Y pues bueno, son principios éticos y de diseño, ¿no? Es como la combinación de ambos cosas que mencionamos anterior, de los tres principios éticos y los principios de diseño. Entonces aquí otra vez manejo de la tierra y la naturaleza. Tiene que ser de una forma consciente, holística, integrada. Digo consciente porque tenemos que generar conciencia de quiénes somos como seres humanos, qué papel jugamos en esta existencia durante nuestro paso por la naturaleza. A mí me da mucha pena contar que hasta hace no más de 4 años yo estaba muy desapegado de la naturaleza. Me gustaba ir a caminar al bosque, a la playa y todo, pero no lo observaba del mismo modo. Después sucedió algo y empecé a acercarme a la naturaleza de una manera que no me imaginaba, ¿no? Hasta el punto en el que pues, ahora estamos en un proyecto y es más metidos que una espinilla, ¿no? Bueno, pasamos a ambientes construidos. Esto es lo que habíamos platicado hace tiempo con el doctor Alfonso, de lo que es bioconstrucción, construcción con materiales naturales, que generan un bajo impacto ambiental. Es decir, construir con acero y cemento genera mucha contaminación, desde la extracción, el procesamiento de los materiales y el traslado de los materiales desde las plantas hasta la ferretería del pueblito más lejano. Todo eso genera contaminación. ¿Por qué no retomar la construcción vernácula, la construcción tradicional de nuestra región? Digo, por poner un ejemplo, veamos las ex haciendas hechas de adobe, ¿no? De ladrillos cocidos muy rudimentariamente y siguen en pie. Han resistido temblores, terremotos, lluvia, vandalismo y siguen en pie las construcciones. No quiere decir que el acero y el cemento sean una mala opción. Quiero decir que la construcción con materiales naturales es una opción más saludable, más amigable con el medio ambiente, saludable con el ser humano, ¿no? Porque no libera partículas tóxicas, porque permite que el ambiente del interior de una construcción respire, que el aire se renueve, se filtre. Es más confortable porque se mantiene la temperatura estable dentro de la construcción y además pues la belleza estética que representa. Digo, no demerito a arquitectos y a ingenieros civiles constructores de acero y cemento, pero sí hay que hacer conciencia de nuestro impacto ambiental, ¿no? De nuestra huella ecológica en este mundo.
Bueno, eso es un tema muy largo también, ¿no? Herramientas y tecnologías, bueno, aquí entra lo que es lo que son las ecotecnologías. Nunca está de más tener tecnología dentro de un proyecto de permacultura. La tecnología ha existido junto con el hombre desde que tenemos uso de nuestros pulgares abatibles, ¿no? Desde que empezamos a sostener objetos para crear otros objetos. Eso ya es tecnología, eso ya son herramientas. Entonces, tenemos que hacer conciencia de que la tecnología no está peleada con la permacultura. Y además, en esta época en la que todavía disponemos de tecnologías ya sofisticadas, mientras podamos sostenerlo con el tiempo, ocupémoslas. Mientras sean de un impacto que podamos borrar después con el para qué se utiliza esa tecnología, vale la pena. Voy a poner un ejemplo. Muchas veces en permacultura tenemos que hacer zanjas de infiltración, zanjas de conducción, abrir caminos, establecer espacios, hacer excavaciones para cimentación, etc. Bueno, eso es una tecnología y claro que una retroexcavadora contamina, ¿no? Utiliza petróleo, utiliza combustible fósil. Sin embargo, pues todo lo que estamos haciendo en pro de la naturaleza va a ser mayor que lo que esa máquina contaminó durante el tiempo que trabajó para nosotros, ¿no? Entonces, es como capturar la energía que el sistema todavía nos permite obtener y aprovecharla para generar proyectos de regeneración de la naturaleza, ¿no? Bueno, educación y cultura, esto que estamos haciendo, pues las pláticas de difundir el conocimiento es algo, yo como maestro que soy, es algo que es invaluable, ¿no? La educación y la cultura es algo invaluable y es parte fundamental de la sociedad y del ser humano. A mi parecer, la educación ambiental, la educación en cuanto a ecología, pues debería de ser universal y gratuita para todos, ¿no? Y es más, hasta obligatoria, me atrevo a decir. Porque, como les mencionaba hace rato, sí, tuve experiencias con la naturaleza durante mi infancia y adolescencia, pero nunca fueron tan profundas que me marcaran, que me llevaran a un camino de respetar a la naturaleza todo el tiempo, ¿no? De hacer para la naturaleza todo el tiempo. Creo que ahí deberíamos hacer más énfasis. Y sí, muchos permacultores, colegas míos, seguramente que se van a enojar conmigo, pero pues esto de la permacultura debería ser un conocimiento popular y deberíamos estar haciendo más para que más gente lo sepa. No tendríamos que ganar gran cosa. Digo, es un esfuerzo estudiar, es un esfuerzo aprender en la práctica y compartir la experiencia con otras personas. Es un esfuerzo ir a otros lugares a compartir lo que sabemos, que pues de algún modo merece alguna recompensa, ¿no? No siempre con dinero, también podemos recibir una recompensa a base de trueque, ¿no? Con materiales, con apoyo, con mano de obra. Oye, viniste a dar un curso, pues yo voy 3 horas a ayudarte, ¿no? A tu proyecto, a algo que estés haciendo, ¿no? Por decir algo. Tenemos que cambiar esos paradigmas. Salud y espiritualidad, ahí es una parte un poquito escabrosa porque hay un montón de tendencias a nivel mundial y nacional en cuanto a la espiritualidad y la permacultura, ¿no? Digo, hay muchos que practican yoga, hay muchos que practican o están retomando la cultura ancestral, ¿no? De nuestra región. En nuestro caso, nuestro nombre de Huitzilopochtli, pues es una palabra náhuatl, significa colibrí. Y pues estamos retomando esa espiritualidad a partir de nuestras raíces ancestrales, que no son las únicas y cualquier espiritualidad es válida, ¿no? Católicos, mormones, judíos, todos, mientras hagan algo por la naturaleza, adelante, ¿no? Salud, bueno, la salud, sin duda, que si tenemos un suelo sano, tenemos plantas sanas, cultivos sanos, animales sanos y por consecuencia nosotros también tenemos salud. Somos personas saludables, ¿no? Eso es a lo que se refiere a la salud y la espiritualidad. Y cabe resaltar ahorita que también la espiritualidad no solamente tiene que ver con deidades, ¿no? Con dioses
Hay espiritualidades muy íntimas que algunos manejan o manejamos y no necesitamos ponerles nombres, ¿no? Pues eso también es válido. Bueno, economía y finanzas, pues sí, lógicamente todo proyecto de permacultura, mientras vivamos en este sistema capitalista, no quería decirlo, pero mientras vivamos en esta sociedad capitalista, consumista, necesitamos generar un ingreso para sostener estos proyectos, ¿no? Para echarlos a andar y sostenerlos. Quisiéramos prescindir del dinero, quisiéramos prescindir de todo esto, pero es necesario. Entonces, hay que planear también la economía y las finanzas de un proyecto de permacultura. Es válido en muchas cosas, siempre y cuando tengamos conciencia de los principios éticos, ¿no? De no seguir dañando a la naturaleza, cuidar de la tierra, cuidar de las personas, compartir los excedentes. Tenencia de la tierra y gobierno comunitario, bueno, ahí ya es para proyectos un poquito más grandes, ¿no? Pero bueno, la tenencia de la tierra, a lo mejor yo estoy haciendo permacultura en el predio de mi primo, y mi primo después dice que se va a casar y bueno, se casan y se divorcian a los 6 meses, ¿no? Que luego pasa. Y ya que se divorciaron, pues ahora de quién es el terreno, pues sí, de la mitad de la señora y la mitad de mi primo. Pues de modos, ahí se quedó el proyecto. Hay que estar conscientes de todo eso, ¿no? En nuestro caso, que estamos tratando de generar una aldea pequeñita, aunque sea 5 o 6 familias, cuando ya estemos conformadas las familias, cuando ya esté lleno el cupo, digamos, vamos a fundar una cooperativa. De ese modo protegemos el proyecto, nos protegemos a nosotros mismos y compartimos todo lo que es el proyecto entre todos y la responsabilidad también. Eso es gobierno comunitario, ¿no? Hay muchos ejemplos. Las Cañadas, por ejemplo, es un ejemplo. Es un proyecto que ha hecho esto de la cooperativa, pues algo, es impresionante cómo se organizan, ¿no? Incluso imparten cursos al respecto. Entonces, vale la pena echarse un clavado en todo eso. Aquí le puse permacultura a grosso modo, porque es como el por qué la permacultura es importante hoy en día, por qué está tomando auge otra vez. Bueno, el pico del petróleo, bueno, ya lo de arriba ya lo habíamos visto, ¿no? De la agricultura permanente y la cultura permanente, ¿no? Y bueno, el pico del petróleo que sucedió en 2019 quiere decir que en el año 2019 la humanidad extrajo la mayor cantidad de petróleo que se había podido extraer o que se podrá extraer en toda la historia. No tengo los datos concretos, yo no soy alguien de datos concretos, ¿no? Pero seguramente si lo buscan en internet aparece toda esa información. Hay mucho al respecto del pico del petróleo, pico hoy, o descenso energético también. ¿Qué quiere decir esto? Que alcanzamos el pico del petróleo. Pues que ahora todo el petróleo que sigamos extrayendo va a ser menos. Desde la década de los años de los 30 para acá, la curva de extracción de petróleo fue para arriba, ¿no? Siempre extraíamos más y más y más y más y más cada año. Pues en 2019 fue el punto de no retorno. Ahora vamos a extraer menos y menos y menos y menos. Yo creo que está de más, pero hay que recordar que el petróleo es un recurso natural no renovable. Entonces, pues ahora vamos a sacar menos petróleo. ¿Y qué significa? ¿Cómo repercute esto? Pues que ahora el petróleo se va a encarecer más. Va a ser más caro cada vez conseguir combustibles. Hay muchas posturas, ¿no? Hay gente que se denomina o nos denomina colapsistas, ¿no? Que creemos que el colapso social y el colapso económico va a suceder, ¿no? Hay estudios, hay estimaciones, creo que aquí viene en la siguiente tabla, ahí está. En el 73, el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, desarrolló una aplicación, un programa que calculó los recursos planetarios, la actividad industrial, el abastecimiento de comida, la población mundial y la contaminación en 200 años, del año 1900 al 2100. Ahí está, bueno, este es del 2020, que es el CENIT de la desindustrialización industrial.
Es decir, es el año en el que alcanzamos el pico de producción, el pico de extracción de recursos, etcétera, ¿no? Y si se dan cuenta, en la línea azul que dice comida, pues también va para abajo, ¿no? ¿Y qué sucede si no hay comida? Pues también la población mundial va para abajo. La actividad industrial, por lógica, que si no hay recursos ya, pues también va a ir para abajo, afortunadamente. Entonces, y bueno, la contaminación, muchos dicen, no, pero es que la contaminación sigue en aumento. Pues sí, la esperanza es, en cuanto se acabe el petróleo, se acaba la contaminación, pues dejamos de contaminar, ¿no? Dejamos de movernos, dejamos de producir a ese ritmo en el que llevamos. Entonces, pues sí, como dice ahí, colapso de la civilización para 2040, que iniciará en 2020. Había otra gráfica que no pude localizar, pero había dos opciones, ¿no? O el colapso es brusco, o tenemos un colapso lento. La decisión está en nosotros, ¿no? Un colapso brusco sería como la línea color lila de actividad industrial, ¿no? Eso sería un colapso abrupto. Y un colapso gradual sería como la línea negra de recursos planetarios. Ojalá que fuera así. Eso sería el ideal. Que el decrecimiento o el descenso energético se diera de esa manera. Suavecito, para que no sintamos tan feo, ¿no? Pero lo más probable, y así como vamos, sin tener conciencia de lo que está sucediendo, sin tener conciencia de que esto es una realidad, de que no son, no sé si puedo decir palabras un poquito feas, de que esto no es una tontería de alguien, iba a decir otra, pero mejor me reservo. Sí, digo, no son tonterías. El Instituto de Massachusetts sabe que no son tontos, no son cualquier fulano. Y si ellos están haciendo este pronóstico, digo, pues, como que a quién más vamos a cuestionar, ¿no? ¿O por qué seguiremos cuestionando esto? Sin embargo, no sé si algunos habrán visto una película que apenas salió en Netflix que se llama No miren arriba, Don't Look Up, con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Pues es esto mismo. Los gobiernos no lo van a hacer público, no lo van a hacer evidente, porque eso genera pues pues sí, pánico a nivel mundial, lo que sucedió, ¿no? Y problemas sociales gruesísimos, tremendos. O sea, al no tener petróleo, no podremos seguir extrayendo agua de los pozos que tanto andamos excavando por aquí y por allá, con el mismo ritmo al que lo hacemos, ¿no? Entonces ya no va a ser tan simple y sencillo como ir a la tienda y comprarnos una botella de agua. Ahora vamos a tener que buscar nuestra agua propia, ¿no? Vamos a tener que ir a lo mejor a los glaciares de Pico de Orizaba, de Iztaccíhuatl, ¿no? A ver si algo de agua limpia corre por ahí todavía para esos años. Y no estoy hablando de muchos años, estoy hablando de que ya empezó esto en el 2020. Llevamos 2 años en el descenso energético. Evidencias, si quieren más evidencias de eso, ahí están los barcos parados en los canales de Panamá, ¿no? Todo un relajo de la industria que está atravesando el océano, bueno, los océanos, mejor dicho. Argentina, apenas nos platicaron, el río de la Plata, que es uno de los ríos más caudalosos de Sudamérica, pues ya está seco por completo. Algo que jamás nos habíamos imaginado sucedió. No puede transitar ni una lancha con 2 personas. O sea, está seco. ¿Por qué? Porque hay demanda de metales a nivel mundial. Y más arribita del río hay licitaciones para empresas mineras para que sigan extrayendo agua. Entonces tuvieron que desviar el cauce de gran parte del río de la Plata o de todos los afluentes hacia el río de la Plata para poder almacenar agua en represas y poder trabajar su industria minera. Entonces, vamos bien. Nos va a tocar la línea negra de recursos planetarios, nos va a tocar la línea lila de actividad industrial, ¿no? Y bueno, para eso mismo nos estamos preparando, ¿no?
Y pues una cosa lleva a la otra. Tanta extracción de recursos genera un cambio climático tremendo. Muchos dicen que las vacas son los que más contaminan, los que más engrosan las líneas del calentamiento global, ¿no? Del carbón, de la liberación de CO2, etcétera, ¿no? De metano. Pero pues no, es todo junto, ¿no? O sea, los aviones que vuelan tanto, los autos que usamos a diario para movernos nada más de aquí a la tienda. Una persona utiliza un auto de 8 cilindros para ir o sea, perder el tiempo en tonterías, ¿no? O sea, todo eso le va sumando al cambio climático. La crisis climática pues va a seguir su curso también mientras sigamos contaminando. Por la naturaleza, ni se preocupen. La naturaleza nos va a sobrevivir. Los que no sabemos si vamos a sobrevivir somos nosotros como humanidad. La naturaleza se va a adaptar, va a encontrar modo de volver a resurgir la vida de donde sea, ¿no? Ya lo ha hecho 5 veces, 4 veces, ¿no? Muchas veces lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Ahí está de ejemplo, no sé cuántos han visto a la orilla de la carretera este árbol tepozán, ¿no? O sea, crece del pavimento para arriba. No necesita que nadie lo cuide, no necesita que nadie lo siembre. Solito llega, solito se desarrolla y crece. La naturaleza va a regresar a donde estaba, con o sin nosotros. Nada más hay que preguntarnos si nosotros queremos seguir aquí o no. Si alguien tiene una nave espacial y tiene un planeta de reserva, pues órale, que se vaya, ¿no? Pero pues los que no nos alcanza para eso, pues aquí estamos. Entonces hay que buscar manera para sobrevivir, porque de eso se va a tratar. De crecimiento a un futuro con menos energía, del 2030 al 2050. ¿No? Menos energía significa pues, que ya no voy a poder ir a la tienda a comprar lo que necesito para comer hoy. Menos energía significa que ya no va a llegar el camión no sé, como luego los veo en el Oxxo, ¿no? Que llegan los camiones a abastecer el Oxxo, a llenarlo de chingaderas, perdón, a llenarlo de cosas ahí el Oxxo, ¿no? Ya no va a ser tan fácil como eso. Vamos a tener que buscar manera, el medio de producir nuestros alimentos. Y de eso se trata básicamente la permacultura, de producir nuestros alimentos. Y además no solamente alimentos cualquiera, sino alimentos saludables. Aquí vamos, la permacultura como seguridad alimentaria. Los sistemas de producción de alimentos que se han adoptado, la gran mayoría, a la permacultura, otros que se han desarrollado gracias a la ciencia que hoy tenemos y se han incorporado también al amplio abanico que representa la permacultura. La permacultura muchas veces es enseñada como un sistema más y no es un sistema. Es todo lo que engloba a varios sistemas de producción de alimentos, porque diseñamos utilizando a la naturaleza a nuestro favor, no peleando con la naturaleza. Si el cauce de agua va a pasar por ahí, va a pasar por ahí aunque le pongas lo que le pongas. Entonces, mejor aprovecha ese cauce de agua para algo que te beneficie a ti, ¿no? Eso es un principio de la permacultura. Trabajar con la naturaleza y no contra la naturaleza. Entonces, los sistemas de producción de alimentos también se han adaptado a esa situación, ¿no? Hay muchos. El más, bueno, el que no el más actual, más bien, al que apenas yo le estoy entrando es a la agricultura orgánica regenerativa. Y pues básicamente se trata de que tu suelo esté bien sano, que tu suelo esté nutrido, y no nutrido, no sé si se vayan a molestar aquí, pero no nutrido con agroquímicos industriales, ¿no? No nutrido con elementos externos, sino nutrido con cosas que han crecido ahí mismo, que son de la naturaleza, que se pueden conseguir localmente, ¿no? Y este suelo saludable pues va a generar plantas saludables, que nos van a nutrir mucho mejor. Me gusta citar una historia que nos platicó un ingeniero que nos dio la formación en permacultura,
ingeniero Armando Larios, por ahí si algún día me llega a ver. En 1975 se hizo un estudio de la cantidad de nutrientes y elementos químicos que contenía un jitomate, de 1975. Pues para la década de 1990, ese jitomate, de esa misma variedad, sembrado en ese mismo lugar, había perdido ya el 70% de esos elementos, el 70% de esos nutrientes. ¿Qué quiere decir? Pues que actualmente lo que estamos comiendo pues es puro almidón, la mayoría. Uno que otro nutriente, pero los jitomates que encontramos en el supermercado o en el mercado o en el tianguis, producidos con la agricultura industrial, no están completos, no te nutren como deberían. ¿Por qué? Porque le falta todo el montón de nutrientes que la naturaleza le podría dar sin que tuviéramos que esforzarnos demasiado. No digo que sea fácil, pero sí es posible. ¿Por qué? Porque hay proyectos que lo demuestran, ¿no? Hay mucha gente que demuestra que es posible tener producción de hortalizas saludables y abundantes. Y además la diferencia tremenda en la experiencia personal de comer un fruto así recién cosechado de un huerto orgánico, probarlo, el sabor es otra cosa, ¿eh? O sea, el sabor, tan solo el olor, el color, es otra historia. Muy diferente a comer un jitomate de Walmart, ¿no? Que verdes están, que no acabaron de madurar, que no acabaron sus procesos, que los cortaron verdes para que pudieran aguantar el traslado hasta la tienda, ¿no? Y bueno, la agricultura orgánica regenerativa, ya me pasé, la agricultura orgánica regenerativa pues trata también de que el conocimiento de producir tus alimentos sea algo popular, que sea algo que todos puedan y sepan hacer. No algo exclusivo de las farmacias del campo, ¿no? De la industria alimentaria o agroquímica, perdón. Que no sea exclusividad de Monsanto, que no sea exclusividad de todas, no sé, Yara, ¿no? Que son las que producen agroinsumos y te venden todos los remedios para tu cultivo, porque primero te ayudaron a enfermar tu cultivo y ahora te ayudan a curar a tu cultivo. Y como ya se le está acabando el petróleo para seguir produciendo agroquímicos, ahora te van a vender los bioinsumos para que cures, para que puedas sembrar orgánicamente, pero te lo van a seguir vendiendo ellos. Eso no va a cambiar, ellos tienen la exclusividad de los productos. Entonces, más bien la agricultura orgánica regenerativa va por el otro camino. Darle a la gente el conocimiento necesario, básico, por lo menos básico, de cómo generar sus propios insumos y de no depender de una tienda que les venda los productos, ¿no? Que ellos mismos puedan ver cómo está su cultivo, que lo puedan ellos ir checando cada temporada. Bueno, pasamos a otra cosa muy, muy importante, la permacultura como un estilo de vida. Utilicé lo de las zonas porque es algo que me parece muy importante, sobre todo la zona doble cero, que es la que casi nunca se menciona ni se trabaja. Apenas mi mentor Federico Barceló está haciendo mucho para avanzar en ese sentido de la zona doble cero. Las zonas quiere decir qué tanta atención requiere el sistema o el elemento del diseño permacultural. Entonces partimos de la zona cero, que es la cocina, que es donde se transforman los alimentos. Del huerto pasan a la cocina, donde los transformamos y los consumimos. Y bueno, así, varios, ¿no? Cuidados diarios, animales de corral, cuidados terciarios, etcétera, ¿no? Zona 4, por ejemplo, cosecha de frutales. A lo mejor también podemos agregar, bueno, vamos por la leña, ¿no? Cada que se nos acaba la leña, una temporada, vamos por leña y ya tenemos ahí. Pero la zona doble cero es hacia el interior de uno mismo, es uno mismo, cómo ve la permacultura, cómo manejas la permacultura hacia ti. Y esa es la parte más difícil, ¿no? Tiene mucho que ver con la espiritualidad también,
Porque si tú no estás consciente de lo que estás haciendo día a día en la permacultura, pues entonces algo está fallando, algo está quedando vacío, ¿no? Tenemos que trabajar hacia adentro, tomar conciencia de nuestro papel como seres humanos en la naturaleza. Algo que me gusta mencionar es que todos los seres vivos de la naturaleza tienen un lugar y nosotros también. Lo difícil es saber qué nos toca, ¿no? ¿Cuáles son nuestras tareas? Los insectos tienen sus tareas de fragmentar las hojas, degradar la materia orgánica en putrefacción, las lombrices también, los microorganismos, etcétera, ¿no? Todos tienen su función. Nosotros también, seguramente, pero nos perdemos porque nos hemos desconectado de la naturaleza. Es lo que decía, conciencia de nuestro papel en el entorno, desarrollar nuestra conciencia para comprender nuestro papel en el que nos desenvolvemos dentro de la naturaleza para poder habitar armoniosamente, generando un bajo impacto ambiental con tendencia a cero. Es decir, que nuestra existencia aquí sume más que restar a la naturaleza y dejando el espacio que nos tocó habitar mejor de lo que lo encontramos. Pues ya, para terminar, el planeta Tierra y la naturaleza que la habita y de la que somos parte es un todo y nos pertenece a todos, y todos los seres vivos merecemos un espacio digno para vivir, cumpliendo nuestras tareas que la misma naturaleza nos ha dado. La pregunta es, ¿cuáles son esas tareas para el ser humano? El ser humano es uno de los seres vivos que más se ha podido adaptar. En los últimos 70 años ha perdido muchos de los conocimientos básicos de supervivencia, alejándonos cada vez más de la naturaleza, hasta el punto en el que desconocemos el proceso mismo de cómo producir nuestros alimentos. Bueno, aquí está, agricultura orgánica regenerativa, suelo sano, alimentos sanos, animales sanos, vida sana. Todo lo contrario a la agricultura química, con los transgénicos y la industria farmacéutica, que primero enferman al campo para que nos enfermemos a nosotros y después nos venden la cura, ¿no? Las farmacias nos hacen su negocio. La pérdida de variedad alimentaria, como ya lo habíamos mencionado, así como de su calidad. La regeneración planetaria es nuestra tarea, reconectar con la naturaleza otra vez. Conocimientos ancestrales que se han perdido. Muchos, ahorita por ejemplo, estamos cruzando las cabañuelas. Mucha gente no sabe qué son las cabañuelas. Seguro que los más grandes pues sí lo saben. Pero los más jóvenes... Sí, las cabañuelas es algo que ya muchos, nadie sabe, casi nadie sabe. De jóvenes casi nadie lo sabe, ¿no? Y es importante. Tribu y colectividad. Como decía, la permacultura es una cuestión colectiva. Siempre que hemos tenido eventos o actividades donde viene más gente, todo funciona de maravilla, todo se hace más rápido, todos se van contentos, generamos unos lazos de amistad tremendos, de hermandad tremendos con los que vienen. Y para terminar, por la resiliencia. El ser humano es algo de los seres vivos más resilientes, ¿no? La naturaleza es resiliente de por sí. Entonces, nosotros podemos adaptarnos, claro que sí, a todo esto que se viene para el futuro. Bueno, ahorita le pasamos eso. Lo dejamos para que vean ahí los datos. Este es un proyecto hermano de nosotros, un amigo nuestro, Rancho Uja. Está en San Luis de la Paz, Guanajuato, y van a impartir ahí dice, ¿qué es? Curso internacional de permacultura aplicada, algo así, práctico. Wayne Wiseman, pues es un permacultor de una carrera larguísima y tremenda. Y pues viene a México del 9 al 19 de marzo, San Luis de la Paz, Guanajuato. Vale la pena, es un certificado internacional, o sea, es permacultura, es del Instituto de Permacultura Internacional, perdón, australiano. Entonces está certificado, los que salgan de ese diplomado van a estar certificados, nosotros vamos a ir para estar certificados y también días después de ese diplomado, nosotros como Granja Huitzili vamos a dar el taller de construcción con pacas de paja. Esto es parte de la bioconstrucción, un material que utiliza genera muy poco impacto ambiental, ¿no? Digo, sí, el proceso de la cosecha, el proceso del empacado es contaminación, ¿no? El alambre que se le pone a las pacas es contaminación, ¿sí?
pero es de los que menos impacto ambiental generan. Es térmico, es sismo resistente. Uy, hubieran visto cuando tembló en el 2017, esas construcciones ni se movieron. Ahí sigue como si nada. Y miedo, pues ¿cuál miedo? Pues que se te caiga una paca encima, pues no es tanto miedo, ¿no? Que se te caiga una losa de 1 tonelada encima, ¿no? Es otra historia. Ese lo vamos a impartir nosotros, Moisés, César y su servidor. Dejamos ahí los datos para que se interesen en el diplomado. Y pues sí, también en la página de Facebook nos pueden encontrar. Pueden mandar mensaje, cualquier duda que tengan, si quieren conocer qué proyectos están cerca de ustedes, nos pueden escribir. Hay un montón de gente en México que está haciendo esto de permacultura, con diferentes enfoques. Hay enfoques para todos, de todos colores y sabores. Hay mucha gente que está haciendo permacultura en México y en el mundo. Busquen información y verán que encontrarán un montón. Sobre todo en Facebook hay muchísimo. Instagram seguro que también. Pues ya, no sé, tengan preguntas. Con gusto les echo más mentiras. Muchísimas gracias, muchas gracias. Sí, tenemos aquí algunas. Primero te felicitan. Bueno, quiero dejar una al final. El maestro Julio César del Ángel, del Departamento de Vinculación del DGETA de Puebla. Un saludo cordial para todos. Crescenciano Cruz dice: me parece muy interesante tu propuesta de compartir, porque te conozco, sé que eres sumamente generoso para compartir lo que haces y lo que sabes. Arturo Castillo, bueno, hay una pregunta que la quiero decir al final, pero dicen: si se puede saber qué es lo que te pasó para cambiar. Decías que estabas en el bosque, ¿no? Y de repente algo pasó, y dice: si puedes brevemente compartir por qué. Sí, sucedieron varias cosas, ¿no? Yo estaba por ahí en un momento muy malo de mi vida y pues conocí a mi pareja. La conocí y pues ella de por sí le gustaban mucho las plantas. Empezamos a sembrar algunas cosas en casa y pues a mí me sorprendió ver con otros ojos el desarrollo de una semilla de jitomate hasta poder comer ese jitomate. Varios jitomates que crecieron de esas semillas, lechugas, espinacas que crecimos. Eso me dio un empujón tremendo a la naturaleza otra vez, ¿no? A regresar a esa base. Y después ella dijo: hay que tener un jardín bonito, ¿no? Yo me quedo contigo si me pones un jardín bonito, ¿eh? Entonces ese pequeño jardín pues se convirtieron en 3 hectáreas, que es ahora el proyecto. Y bueno, pues sí, todavía no hemos podido establecer su jardín, pero pues de que hay chance y espacio, pues lo hay, ¿no? Estamos todavía en pañales nosotros, estamos muy verdes, pero pues vamos avanzando. Y pues, ¿qué otra cosa me empujó? Pues el ir al diplomado de permacultura. El primer día del diplomado fue como la clase para espantarnos, ¿no? Con todo esto que les mencioné del pico del petróleo y del descenso energético, del colapso, la crisis climática, pues eso asusta a cualquiera, ¿no? Porque ves las cosas desde otra perspectiva. Dices, pues entonces yo soy insignificante para lo que se acontece, ¿no? Eso te motiva tremendamente y si no, por lo menos te da miedo y te da ganas de hacer algo. Claro que se vale, muchas posturas, muchos deciden, sí, se va a acabar, yo sigo mi vida consumiendo y desde que me muera me voy a beber todo el alcohol que pueda, me voy a ir a todas las fiestas que pueda, ¿no? Es una postura que también es válida, ¿no? Pero también es válido aferrarse a la vida y decir, bueno, pues yo voy a sobrevivir y si no puedo sobrevivir, por lo menos que lo que yo hice en ese espacio de tierra, que sea ese lugar el semillero para que la naturaleza se regenere otra vez cuando ya no estemos aquí como seres humanos, cuando ya no existamos en la tierra, ese va a ser un foco de donde va a volver a nacer la vida.
Eso para mí es algo que me llena y me motiva todos los días a seguir trabajando. Muchas gracias, Todar. Olivia García te manda, dice, muchas gracias por compartir, porque la permacultura es un estilo de vida para compartir. Carla Escobedo también te manda felicitaciones y nos dice, muchísimas gracias por compartir. Creo que son todas las preguntas, pero más que preguntas, nos has dado una lección de vida, ¿no? Maestra Carmen, Sí, claro. una lección de vida. Te felicitamos, queremos felicitar por esa gráfica tan impactante que nos pones. Tuviste una gran audiencia del público, de todos los médicos de Morelos, de Puebla, de muchos lados que nos acompañaron el día de hoy. De mi parte te doy las gracias, maestra Carmen. Si te cedo los micrófonos. Ya no tiene nada de nutrientes, pues ya está para pensarse, ¿no? Y eso fue en el 90. Imagínate, ¿no? Entonces ya quiero llorar. No, no me inventen, no es posible que tanta cuestión desnutricional nos esté llegando, ¿no? Porque nos dicen, ponte a dieta, ¿no? O baja de peso, o haz aquí, o allá. Y vas al súper y hace poco estuvo el kilo de jitomate a 30, 35 pesos. Entonces, ¿cuál nutrición, no? O sea, la gente que no cultiva o que no tiene un pedacito, o que no sabe cómo hacerlo, pues ya se amoló. Entonces, Tiene 3 preguntas más, maestra. A ver, vamos a ver. A ver, mira, aquí María Eugenia Álvarez dice, a mí me da mucho gusto que hayas encontrado tu lugar. El doctor Giacomo pertenece a un CEBETA de Morelos, dice, muy interesante plática, aunque se desconoce un poco el tema por mi parte, es hacer conciencia para cuidar a la madre naturaleza que les ha dado tantas gracias. Alexis dice, sí, ¿qué opina en el tema soberanía alimentaria? Creo que la permacultura es la base de cualquier ser humano. Y ahorita nos contestas, dice Carles, ¿por dónde empezar? Pregunta, y también vuelve a preguntar por nuestro jardín. Y ya como dice, es más un estilo de vida, muchísimas felicidades. Soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria, bueno, ahí hay un tema muy amplio. Es un tema muy amplio, la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria que nos maneja los gobiernos, nuestro gobierno, pues es, entre comillas, ¿no? Digo, a ver si no al rato me van a visitar ahí los de gobernación, ¿verdad? Pero, pues no me importa, digo, la soberanía alimentaria de cualquier país es un chiste en realidad, porque no es posible que por las noches veamos a los restaurantes tirando un montón de comida en buen estado. No es posible que veamos a los supermercados desechando frutas y verduras a la basura como si nadie más tuviera necesidad de comer. Yo tuve una experiencia que me cambió también mucho la vida. Tuve la oportunidad de visitar un campamento de refugiados en Argelia, de la República Árabe Saharaui Democrática. Ellos fueron exiliados de su territorio, del Sáhara Occidental, abajito de Marruecos. Marruecos los invadió y muchos salieron huyendo de ahí. Bueno, en estos campamentos, las verduras a las que ellos tenían acceso eran lo que nosotros vemos en la central de abastos como un desperdicio, ¿no? Ya lo vemos en la basura, así, verduras ya mayugadas, medio negritas, así. Eso es lo que ellos podían acceder a comer. Y eso era mucho porque costaba más dinero comer verduras. Normalmente comen trigo, ¿no? O sea, harinas, arroz, es lo que comen diario. Comíamos verduras porque estábamos nosotros de visita y hacían el esfuerzo para darnos a comer verdura. Y muchos de mis compañeros o de los que fueron a ese viaje, pues no lo comían porque les hacía daño al estómago, porque les daba asco, porque muchas razones, ¿no? Sin embargo, pues yo quedé impresionado y dije, no, pues cómo voy a despreciar la comida que con tanto esfuerzo ellos nos dan. Y sí, la verdad es que regresé más gordito porque me daba lástima dejar la comida ahí. O sea, lo que los demás no se comían, yo me lo comía. Pero porque valoras lo que ellos están haciendo de esfuerzo, ¿no? Entonces, la soberanía alimentaria
el único fundamento o lo único en lo que nos podemos basar como una verdadera soberanía alimentaria es producir nuestros alimentos. Y si no tenemos un terreno donde sembrarlo, bueno, pues hay que buscar la manera de tener un terreno donde sembrarlo. Y si no hay manera de hacernos un terreno, pues entonces asociémonos, vayamos con los que sí tienen terreno, ayudémoslos, hagamos cooperativismo, hagamos fraternidad con ellos, ¿no? Y ahí viene la respuesta a la otra pregunta de por dónde empezar, por nuestro jardín. Pues sí, si tienes jardín, quítale las plantas ornamentales y empieza a sembrar tus hortalizas, ¿no? O sea, no tiene sentido tener plantas que nada más están de adorno y que no producen algo. Bueno, sí, producen muchas cosas, ¿no? Una planta siempre es buena, pero preferible tener algo que produzca alimentos a algo que nada más es apariencia, ¿no? En el techo, como dicen, ¿no? Podemos sembrar también en nuestro techo con macetas, con cajas, con guacales, con lo que sea. Podemos generar espacios para poder sembrar. La naturaleza es muy noble. La naturaleza, mientras tenga tierra y humedad, va a germinar y va a germinar. Ya la nutrición de las plantas y eso a una escala mayor o más detallado, pues es otra cosa. Pero podemos empezar por ahí, ¿no? O sea, la permacultura no tiene escalas. O sea, puede ser a una escala pequeñita, pequeñita, como el techo de una casa. Bill Mollison, el mismo Bill Mollison, padre de la permacultura, tenía en su balcón 17 especies de plantas. En un balcón de 1 metro por 80 centímetros. 17 especies de plantas, todas productivas. Nada de que una rosa, no, productivas. Digo, no era suficiente para para su dieta alimenticia, pero pues era una aportación, cuando menos, ¿no? Bueno, Togar, pues creo que ha llegado la hora de despedirnos, maestra. Por favor. Muy agradecida a los participantes del día de hoy. Tenemos una audiencia muy generosa. Muchos participantes para el inicio de año, ojalá y vayamos creciendo. Y también compartirle a todos los que están conectados que esta semana, más bien dicho, miércoles. Sí, no, la siguiente semana. De aquí 8 días, miércoles, empezamos con el primer seminario de evaluación de proyectos. Empezamos del 26 de enero, exactamente, del 6 de enero al 2 de marzo. Cada miércoles tendremos el seminario de evaluación de proyectos. El próximo miércoles será la primera conferencia con el marco general en el estadio de proyectos productivos y planeación estratégica en PODA. Entonces, todos están invitados, todos los que están interesados en proyectos, anótense, están en nuestras páginas de redes toda la información acerca del seminario y tiene valor curricular, tiene costo también, pero la verdad es que algo que estamos aprendiendo aquí con el ingeniero es pues invertir en educación para que sepamos qué es lo que nos viene. Ya me diste mi no por mí, sino por nuestra generación. Empezar a enseñar a nuestra generación que nos tiene pisando los pies, cómo tener buena alimentación, cómo cultivar buenos productos que sí sean orgánicos, y que aporten para su alimentación. No queda más que despedirnos a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Esperamos el próximo martes, miércoles de la próxima semana. No nos olviden. Inviten a más. Muchísimas gracias.